Bueno, listo, no sé, a ver, vamos a empezar. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Ya también estamos con la gente de YouTube. Estamos ya desde YouTube también compartiendo. Eh, bueno, pues está un poquito de lado la transmisión desde YouTube, pero así vamos a estar transmitiendo en lo que podemos hacerlo de la mejor forma. Bueno, entonces, pues Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Todos los que están en sus casitas con este confinamiento, pues más que por gusto, pues obligatorio. Pero bueno, entendemos que todo proviene de y para el Señor, que nada se ha salido de su control, sino que Él está en control de todas y cada una de las cosas, ¿no? Yo les ponía en el grupo, hace unos días, la frase que se dice al final de cada uno de los libros que nosotros vamos terminando. El pueblo judío les explicaba un poquito que cuando se termina un libro, pues se dice Hazak Hazak, ¿no? Que es fuerza, fuerza, ¿no? Entonces, pues hoy, como yo les decía en ese audio que les mandaba, hoy más que nunca, pues necesitamos fuerza, fortalecernos, ¿no? Estar fortalecidos, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que Yehoshua nos pone delante, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da las herramientas para poder sabernos respaldados y resguardados por Él, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestro estudio, nuestra parashá, Vayikra. Vamos empezando Levítico, ¿no? Es Levítico en el capítulo 1. Y vamos a, es muy largo, es muy amplio, pero vamos a intentar pues abarcar no todo la parashá, que aunque la parashá lo que nos enseña es cómo llevar a cabo los sacrificios, en algunos de los casos es exactamente lo mismo, solamente cambia el animal, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Yo subtitulé esta parashá de una forma que se dice: el camino a la redención, el sacrificio perfecto, ¿no? Vamos a empezar no directamente en Vayikra, no directamente en Levítico, sino vamos a empezar en Salmos. Vamos a leer un versículo, yo lo voy a leer, si quieres no vayas de allá porque solamente es un versículo que vamos a leer de Salmos, pero es el Salmo 138, en el verso 6. Y es que este salmo siempre ha sido como que muy, muy determinante en mi vida y me ha enseñado muchas cosas. Y este versículo en particular dice: porque Adonai es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, ¿no? Cuando buscamos una razón fundamental para estudiar el libro de Levítico, al menos en lo particular a mí, este versículo me ha ayudado a entender muchas cosas, ¿no? Me ha dado luz en el sentido de saber que Dios escucha y atiende al humilde, al de corazón dócil, obediente, ¿no? Delante de Hashem. Y yo les pongo aquí una preguntas de siempre, ¿no? ¿Quién y cómo se puede ser dócil y obediente delante de Hashem? ¿Cómo se puede ser dócil y obediente? ¿No? Y les pongo aquí que como regla general, y como ya hemos dicho antes en otras parashás y en otros estudios de Shabbat, ¿no? El que ama en verdad y el que tiene el temor a Adonai, ¿no? El entendido en este temor como reverente y respetuoso, es el que generalmente es obediente. Siempre hemos dicho que el que ama obedece, ¿no? Eso dice Yehoshua. El que obedece es el que muestra su amor, ¿no? El que conoce su posición delante, o más bien, no delante, siempre estamos diciendo que fui delante del Señor, más bien debajo de Él, ¿no? Entendemos y conocemos nuestra posición debajo del Eterno, ¿no? Y por consecuencia lógica, ¿no? Hashem, como ese padre amoroso, se goza en sus hijos y los que son obedientes. ¿Y qué dice? Que en ese momento Él es excelso, excelente, ¿no? O sea,
siempre he pensado, cuando tú eres excelso con alguien, buscas cuidar cada detalle, buscas el confort, buscas cuidar su estado actual, ¿no? Y así es Hashem, excelso con el humilde, ¿no? Y el obediente, para los que son quienes, ¿no? Humildes, obedientes. Entonces, vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con Levítico? Y es que necesitamos obedecer esto que vamos a empezar a escuchar en todo este libro que vamos a empezar a estudiar, que no es otra cosa más que es este compendio de las reglas que fueron dadas, ¿no?, al pueblo de Israel. Y fíjate lo que les ponía yo aquí, dice, no así con el altivo y lejano. El altivo y el lejano, con sus propios pasos, lo van llevando ¿a dónde? A estar lejos de su presencia. El orgullo, la soberbia, la altivez, todas ese tipo de cosas son lo que va a hacer que ¿qué? Que se aleje, que termine lejos de la presencia del Señor. Ahora, mi pregunta es, ¿el Señor lo alejó? ¿El Señor lo quitó? Uno mismo se va alejando. Y vamos a hacer algunas analogías de lo que sucedió en el Gran Edén más adelante, pero cuando Adán junto con Eva probaron de ese conocimiento, el Señor fue y les dijo, ¿prueben de ese conocimiento? ¿Vayan al conocimiento ese? No, creo que no. Creo que fueron ellos los que fueron con sus propias fuerzas y sus propias manos, ¿no? Y entonces yo les pongo aquí, Levítico es un compendio de instrucciones que llevarán al hombre a vivir no solo una vida correcta y sana, ya que las instrucciones de este libro abarcan no solo lo que es lícito al hombre de hacer o no delante de Dios, sino que también te da instrucciones para vivir una vida sana, larga, próspera, completa, ¿no? Vamos a ver todo tipo de leyes, ¿no? Desde las sacrificiales como se presentan en esta primera parashá, y después también vamos a ver que está ahí implícito lo que se puede comer y lo que no, los animales que son limpios y los que no, ¿no? Vamos a ver un montón de mitzvot, de mandamientos, ¿no? Que nos van a dar una vida plena, completa, estable, sana. Y como les pongo aquí, no solo nuestra posición delante de Dios, sino para nuestra vida diaria, ¿no? Nuestra vida común. Inclusive, si una persona no creyente siguiera todas estas reglas, siguiera todos estos mandamientos, tendría una vida correcta, perfecta, ¿no? Este libro nos llevará a saber lo que debemos hacer para estar calibrados, ¿a qué? A la voluntad de Dios. O sea que propiamente este libro se va a convertir en ¿qué? En una pequeña brújula, ¿no? Una pequeña brújula que, lejos de ser pequeña, es perfecta y nos va a llevar al centro de la voluntad de Hashem, ¿no? A conocer su voluntad, y no solo eso, cómo obedecerla, cómo ejecutarla, que eso es algo que también tenemos que comprender y entender, ¿no? Entonces, Romanos 8, es decir, vamos a ir todos juntos, vamos a Romanos 8. Y vamos a leer el 1 al 15. Y dice así, Romanos 8, 1 al 15 dice, así que no hay ninguna condenación para los que están en Mashiach, Yehoshua, porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach, Yehoshua, te ha liberado del régimen del pecado de la muerte, ¿no? ¿Cómo dice sus versiones? ¿Dice diferente? ¿La versión que tienen por ahí? Bueno, sí. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, porque ustedes permanecen a Él. El poder del Espíritu Santo, que Yeshua HaKadosh, ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Bueno, finalmente, es similar, ¿no? Es una palabra un poco más entendible, pero al final el régimen del espíritu, ¿no? Nos lleva a ¿qué?
a ya no estar bajo el régimen de ¿quién? Pecado. Del pecado, de la muerte. Porque Elohim, dice, hizo lo que no podía hacer la ley, por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó al pecado, ¿no? O sea, Él se hizo hombre a sí mismo, ¿no? Se disminuyó. Siempre que veas la palabra hijo, métete en la cabeza la idea del siervo. Él se hizo como un siervo, ¿no? Porque siempre vamos pensando en esta figura de Elohim el Padre y Yeshua el Hijo. No está bien. Es el siervo, ¿sabes? Se hizo siervo, y siervo significa esclavo, ¿no? Y entonces se hizo siervo para padecer como ¿quién? Como un siervo y como un esclavo a causa de nuestro pecado. Y gracias a que hizo eso él pudo ¿qué? Darnos libertad, y ya no que estemos más bajo este régimen de muerte, ¿no? Y dice la naturaleza pecaminosa, ¿no? Que tenemos a causa del pecado. O sea, esta naturaleza no es la naturaleza primogénea que nos dio el Señor. Esta naturaleza es adquirida a través de ¿qué? Del pecado. Y dice el 4, esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá. Fíjate lo que son las cosas. Normalmente allá afuera se dice que la Torá ya no la cumplas, fue abolida, que ya no está en vigencia, ¿no? Y qué locura pensar en eso. Porque lo que Yehoshua hizo fue capacitarnos para poder ir y buscar cumplir esta Torá, ¿no? Para honrar al Señor. Es que sin esta Torá, el pueblo se pierde, ¿no? Sin esta Torá, el pueblo se va, se pervierte, ¿no? Esto fue, dice, para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia, ¿no? Dice el 4. Y luego el 5 dice, los que actúan según su inclinación carnal, ¿tienden a qué? A lo carnal. Pero los que actúan según la inclinación del Ruach, o sea, del espíritu, ¿tienden a qué? A lo espiritual, ¿no? Exactamente. Y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. ¿Y por qué dice que? Y es que es tan importante, me gustaría poder ir así desmenuzando cada uno de los versículos, pero es imposible a veces. Pero sí hay cosas que tenemos que decir y hacer. Y una de ellas es esta, ¿no? Y dice, la tendencia de lo carnal lleva a la muerte. ¿Por qué lleva a la muerte la tendencia de lo carnal? ¿Por qué? Porque al final nuestra carnalidad se traduce en ¿qué? Se traduce en orgullo, se traduce en soberbia, se traduce en altivez, glotonerías, borracheras. Vaya, como dice Gálatas, ¿no? Maledicencias. Por eso que la tendencia de la carne es ir a la muerte, pero la tendencia del espíritu produce vida y paz. Es que la tendencia carnal lleva a la enemistad, dice el 7, con Elohim, porque no se sujeta a la Torá de Adonai, ni tampoco puede. ¿Ves cómo no está abolida? El objetivo es sujetarse a la Torá. No está abolida en ningún sentido, ¿no? Pero el que es carnal decide ir por su bola, por su forma, importándole un bledo a la Torá, ¿no? Porque ni tampoco puede, porque no podría. O sea, es algo imposible para alguien que vive en el mundo pensar en dejar de comer tal o cual comida. ¿Sabes por qué? Porque el mundo le dice que haga lo que mejor le place, que busque hacer su voluntad, ¿no? Exacto, como dice mi esposita, ¿no? Te lo mereces. Ese te lo mereces, o porque me lo merezco, nos lleva a eso, a caminar lejos del Señor, buscando que hacer mi propia voluntad, ¿no? Dice, así, y por eso decimos que ni tampoco se puede, ¿no? Así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a Adonai, a Elohim. Sin embargo, ustedes no se dejen llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual. Si es que el espíritu de Adonai mora en ustedes, porque si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, no es de él. ¡Qué fuerte esto! O sea, si vamos comprendiendo y vamos deshilachando esto, lo que acaba de decir es que los que viven en la carne no guardan Torah, ni pueden. Pero los que viven en el espíritu buscan guardar Torah. Exacto. Y entonces, cuando guardas Torah, manifiestas amor a quién. Juan 14:20, ¿no? El que me ama,
guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos actuando conforme a la Torah, vamos mostrando el amor, ¿no? Entonces, dice que el que no lo tiene esto, no es de Mashiach. Mashiach no está en él, ¿no? ¡Qué fuerte! Por eso siempre hemos dicho en esta iglesia que una de las manifestaciones más claras de la salvación, y si alguien es salvo, ¿es qué? Es obediente. Pero obediencia sin qué? Sin cuestionamiento, ¿no? Sin cuestionamiento. Porque vaya, nosotros no estamos buscando ser burritos esos, sino así, caminando así, ¿no? Borreguitos. No. Por eso dice Pablo, con un culto racional, entendiendo lo que está diciendo. Y entonces caminemos en libertad hacia eso, ¿no? Obedeciendo. Fíjate lo que dice después el 10. Pero si el Mashiach está en ustedes, o Jesucristo, o el Cristo, que es lo mismo, el ungido, está en ustedes, el cuerpo seguirá sujeto a la muerte a causa del pecado, pero el espíritu vive a raíz de la justificación. Claro, en este cuerpo carnal pues seguimos siendo carnales, ¿no? Seguimos sujetos todavía a la naturaleza pecaminosa, pero eso no se va a quedar así. Eso es lo más increíble de esto, ¿no? Y si el espíritu de aquel que resucitó a Yehoshua de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó al Mashiach, al Mesías, a Yehoshua, a Jesucristo, de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. ¡Qué increíble!, ¿no? Así que, hermanos, no estamos obligados a satisfacer, esto me encanta, sí, me encanta. No estamos obligados a satisfacer la naturaleza carnal para seguir sus inclinaciones. No estamos por ninguna razón ni motivo, ¿no? Sujetos a tener que cumplir o obedecer o satisfacer las inclinaciones carnales. Porque si siguen las inclinaciones carnales morirán. Pero si el Espíritu hace morir las prácticas carnales, vivirán. Y hay mucha gente que pasa años diciendo, yo no he muerto. Mira, hago mi voluntad y no me he muerto. Pero la realidad es que está hablando espiritualmente, ¿no? Uf, fuerte, ¿no? Es el 13, así es. Si viven obedeciendo, morirán. Obedeciendo, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu no pecadores hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Claro, porque el que obedece a la carne está condenado a la muerte, ¿no? Y dice el 14, porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Elohim, estos son los de Adonai, ¿no? Son hijos de Adonai. Ustedes no recibieron un espíritu, un Ruach HaKodesh, como decía mi esposita, un Espíritu Santo, que les haga esclavos para estar otra vez bajo el temor, sino que ustedes recibieron el Espíritu que hace que los hijos, un Espíritu que los hace hijos, con el cual clamamos, Abba. Bueno, en otras versiones dice Abba, Padre, ¿no? Pero es el Abba, o sea, nos hace miembros injertados en el Abba, en el todo, en la plenitud de Dios, ¿no? Nos hace hijos. Acuérdense que nos hace hijos, ¿qué? Esclavos, siervos. Exactamente, eso que acaba de decir mi esposito es cierto. Nos hace siervos y esclavos. Entonces un siervo y esclavo ya no hace más conforme su propia voluntad, sino conforme a la voluntad de quién, conforme a la voluntad de Adonai, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo vivir conforme a la naturaleza del Ruach de Elohim? Les pongo yo aquí, el Espíritu de Dios, y no a la de mi carne. Bueno, vamos a leer 2 de Corintios 5:17. Es apenas la introducción. Ahí vamos, poco a poquito, ¿no? 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Mashiach, ¿no? En Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Y entendamos esto. Entendamos, hemos sido renovados, transformados a través del Ruach. Claro, el perdón del Señor nos trae la restauración a través del sacrificio de Mashiach. Hemos sido justificados, ¿no? Apartados para Él, hechos kadosh, santificados, ¿no?
Uf. Ahora, ¿cuál es la fórmula para poder abandonar esa vieja naturaleza? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Hashem? Exacto. Saberme en el centro de la voluntad de Adonai. ¿Cómo? Morir a la carne, exactamente como hizo David, ¿no? El creyente por medio, fíjate, el creyente, no por medio, perdón, leí mal, el creyente promedio. El creyente promedio lucha, y es algo que de verdad da mucha tristeza, pero es real, porque yo me vi ahí, yo estuve ahí en la misma, ¿no? El creyente promedio lucha todos los días para vivir una vida de santidad. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que fracasa. Lamentablemente, fracasa la mayor de las veces. Claro, porque están luchando con sus propias fuerzas. Porque cuesta mucho trabajo para muchos dejar de hacerlo en tus fuerzas. Porque en cuanto lo dejas de hacer en tus fuerzas, ¿qué significará que estás haciendo? Obedeciendo. ¿Sabes? Es tan complicado para muchos dejar el timón, dejar el control, dejar el volante del vehículo a alguien más, ¿no? Para los que somos asiduos de la carretera y nos gusta conducir, siempre que te dicen yo manejo, bueno, ya te aviso, ¿no? Yo te digo cuándo, porque nos gusta tener el control. Y ponerte en el copiloto significa que tú no decides a dónde vas, ni a qué velocidad vas, ni cómo vas. Lo único que decides es la música que vas a escuchar cuando vas conduciendo, ¿no? Pero sabes, aquí la realidad es que cuando tú le cedes el control a Dios, tienes que pasarte del lado del copiloto. Y imagínate qué horrible sería que yo del lado del copiloto, no saques el embrague tan, oye, lo estás sacando muy rápido. Oye, ¿no deberías ir en segunda? ¿No? Bájale, va muy rápido. O sea, qué loco, ¿no? Sería imposible de ir en un recorrido así, porque entonces estarías diciendo, o sea, ¿quién va conduciendo, brother? O pásate para acá, ¿no? Por eso les digo que la obediencia requiere de que seamos verdaderamente entregados a Él, ¿no? Que nos entreguemos ¿no? En espíritu. Y eso significa que no estás cuestionándolo todo. Tener la convicción que todo es a su tiempo, ¿no? Calladito te ves más bonito, dicen por ahí, ¿no? Obedeciendo. Y eso es bueno. ¿Sabes por qué es bueno? Porque podrás descansar en él. Yo pienso que cuando voy manejando y voy tan cansado ya, digo, qué bueno sería que alguien pudiera manejar. Porque entonces voy a poder descansar. Y sabes, el único que conoce el camino de vuelta a casa es Mashiach, es Yehoshua. Él es el único que tiene el GPS perfecto, ¿sabes? El que te va a llevar a casa, ¿no? Y sabes, el creyente promedio está cuestionándolo todo. Dejar de comer, ¿por qué? ¿Cómo que no es ¿Cómo que es en sábado? Si a mí me dijeron que era en domingo. ¿Cómo? O sea, ¿y también eso tengo que hacerlo? No se sujeta, ni puede, como decía el versículo. ¿Por qué? Porque no tiene el Ruach, porque le falta el Espíritu de Dios. Porque, ¿sabes? Sigue viviendo bajo su naturaleza, ¿no? La razón fundamental del por qué pasa esto, del por qué pasa esto radica en que no conocen a su creador, no conocen a Hashem. Y no porque le llamen Hashem o no, o ellos le llamen Jehová, o no se trata de eso, Yahweh o Yahvé, no se trata de eso, es conocerlo a Él. Es conocer su carácter, su forma de hacer las cosas, su pensamiento. ¿Podemos conocer la mente del Señor? ¡Claro! Conocemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo la adquirimos cuando ¿qué? Cuando hemos recibido el Ruach, el Espíritu de Dios. ¿No? Es a través de la Torah, de las instrucciones de Dios, que el hombre pueda conocer. Pero si nosotros nos la pasamos brincando los capítulos enteros, porque esto ya no, o lo pasamos así nada más sobrevoladito por encima, ¿no? O dando interpretaciones que nada tienen que ver, usando teologías de reemplazo, cambiando la verdad, ¿no?
Es la Biblia, les pongo yo aquí, la huella misma del carácter de Hashem. Solo conociendo la obra de un artista podemos conocer el carácter de quién era, pues lo plasma en sus obras, ¿no? Un artista que escribe un libro, o un artista que canta una canción, ¿no? O un artista que pinta. Tú puedes conocer a través de su obra su carácter, su forma de ser, ¿no? Solo a través de leer la palabra, su palabra, ¿no? Y hacer lo que dice en ella, podremos conocer el carácter de Dios, ¿no? Como un hijo que conoce a su padre. Siempre me da mucha risa cuando entre los hermanos, me pasó cuando era pequeño, ¿no? Y decías, ¿y si le pedimos a mi mamá? Y el mayor dice, negativo. Mi mamá jamás va a aceptar eso, ¿no? Mi mamá jamás va a querer eso. Porque la conoce, porque conoce el carácter de su madre, ¿no? Mi papá, ¿cómo crees, hijo? O sea, eso es imposible para él, ¿no? Y con la seguridad de, mejor ni pierdas tu tiempo, no vayas. Porque lo conoces. La única forma de poder conocer a nuestro Padre, a nuestro Hacedor, es conociendo su Escritura. Porque en él está implícito su carácter y lo que es, ¿no? Claro, vamos a poder entender quién es él. Entonces, en contexto, vamos a lo que el libro de Vayikra, que significa, Vayikra se traduciría como él llamó, ¿no? Tiene para nosotros, ¿no? Fíjate, el contexto de esto sería, Dios llama a Moshe a la tienda del encuentro y le comunica estas leyes, estos mishbots, ¿no? De los korbanot. ¿Qué es un korbanot? Los sacrificios, ¿no? Las ofrendas. Perdón, ofrendas. Un korbanot es una ofrenda, no un sacrificio, es una ofrenda, ¿no? De animales, bueno, que sí, que incluye un sacrificio, pero es una ofrenda. De animales y vegetales traídas al santuario. Estas incluyen, si quieren tomar nota, si no, ya después ven el video porque son varias. Dice, la ofrenda de elevación, ¿no? Olá, que es totalmente incinerada para Dios, ¿no? En el fuego del altar. Esta ofrenda, que era la ofrenda de elevación, tenía que ser completamente incinerada la ofrenda, ¿no? El korbanot o el animal que se iba a ofrendar en ese momento, ¿no? 5 variedades, esto es lo que vamos a estar viendo, o lo que incluye este libro de Vayikra. 5 variedades de ofrendas vegetales, que se le conoce como la minjá, ¿no? Preparadas con harina fina y aceite de oliva, estas tortas que se hacían, ¿no? O esta ofrenda que se hacía, la minjá, ¿no? La ofrenda de paz, shelamim, cuya carne era comida por aquel que traía la ofrenda, mientras que ciertas partes eran quemadas en el altar y otras entregadas a los kohanim, los sacerdotes, ¿no? Y esta ofrenda de paz es increíble porque cuando tú llevabas la ofrenda de paz, tú tenías que comer una porción de eso. Y el sacerdote comía otra porción de eso. Y otra porción era quemada. Entonces esto significaba que como una ofrenda de paz te sentabas a la mesa a comer con el sacerdote y con Dios al mismo tiempo. Qué increíble, ¿no? Y esta ofrenda de paz, yo voy a estar seguro que del mismo animal estabas comiendo tú, estaba llegando agradablemente el olor a Hashem, ¿no? Y el sacerdote también estaba participando de esto. Esta era la ofrenda de paz, la misma, ¿no? Los diferentes tipos de ofrendas de pecado, ¿no? Hatat, traídas para expiar las transgresiones cometidas erróneamente, ya sea por el sumo sacerdote, que se equivocaba en algo como ser humano que era, ¿no? Errores de la comunidad entera, ¿no? Errores del rey mismo o de un israelita ordinario, ¿no? Ese era otro tipo también de ofrenda, ¿no? Y la ofrenda de la culpa, ¿no? Asham, traída por una persona que obtuvo beneficio de la propiedad del santuario, ¿no? O sea, que se valió del Señor para cumplir o para hacer alguna cosa equivocada, ¿no? O por quien tiene duda si transgredió una prohibición divina, o sea, que fuiste en contra de la Torá, que te equivocaste, que hiciste algo que no debías. Digo, tampoco vengas a decir, es que estoy en adulterio. ¿Será que lo hice? Eso nada que ver, eso es una transgresión directa, ¿no? Y, o por quien traicionó a Dios, como les pongo yo aquí, ¿no? Que no es como una traición, lo que pasa es que si juras en falso, pues vas en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, y esto con el fin de, pues,
tener algún beneficio, ¿no? Estas son las ofrendas que Adonai enseña a su pueblo y se describen en esta parasha, ¿no? Y yo les pongo aquí una nota. En este punto, tal vez estamos pensando que estudiar esto va a ser muy largo, tal vez tedioso, ¿no? Que no tendrá más que un sentido de conocimiento general, pues ya no se realicen esos sacrificios, ¿no? Entonces, yo les pongo, pero no es así. El entender el significado de cada sacrificio y su contexto nos dará la capacidad de ¿qué? De entender cómo Yehoshua ya cumplió con cada requisito expresado aquí. De verdad, es increíble. Es increíble. De hecho, al final casi del estudio vamos a ver así una pasadita nada más de cómo es que el Señor lo hizo, ¿no? Y cómo muchas cosas coinciden. Fíjate, Vayikra, Levítico 1, vamos ahora sí a Levítico 1. Esto del confinamiento nos da oportunidad de aventarnos un servicio de unas 4 horas, sin problema. No va a ser tan largo, pero bueno, no tenemos problema por estar escuchando el servicio, ¿no? También les prometo que no va a ser tan largo, ¿no? Adonai llamó, ¿no? Eso es lo que dice en Vayikra en el principio. Por eso es su nombre, ¿no? Él llamó. Adonai llamó a Moshe y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Él le dijo, habla con los hijos de Israel. Bueno, esto es parte del versículo 2, pero... Y él les dijo, ¿no? Y yo aquí les pongo como nota. Mientras que la ley se había dado al pueblo, ¿en dónde se dio la ley? ¿Se acuerdan dónde se dieron las tablas? En el monte Sinaí, ¿no? En las faldas del Sinaí. Ahora Adonai da las instrucciones precisas, ¿no? Ya toda la legislación ya justo como debe de ir. ¿En dónde? En el tabernáculo. Ya es llamado delante de Adonai Moshe en el tabernáculo, ¿no? Es muy interesante ver que el tabernáculo no estaba en medio del pueblo, que sí estaba en medio del pueblo, no estaba lejano o en un lugar exclusivo para que nadie pudiera verlo, no, estaba exactamente donde, en medio del pueblo, ¿no? El año pasado que estudiábamos esto, hasta les puse una imagen que ya no se las compartí, prometo compartírselas al final, de cómo estaba organizado, ¿no? Inclusive hay quien dice, eso no es así, pero no lo sabemos, pero que la organización de cómo estaban puestos los pueblos, las tribus, estaban puestas alrededor del campo, era un campamento propiamente, y el centro del campamento era el tabernáculo. Hay quien asegura, y lo que les decía, que era una cruz, ¿no? Formaba una cruz esto. Esa es una aplicación que no podemos certificar, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que lo que sí podemos certificar es que estaba en el centro, ¿no? Y entonces, fíjate, en medio de las tiendas donde vivían los israelitas en el desierto, y todo el campamento, ¿no? Aún estaba en las faldas del Sinaí, sí, pero el tabernáculo estaba ahí en medio. Era como si Elohim mismo hubiera ido a habitar con ellos. Un Dios cercano, ¿no? Uno que está en medio de sus hijos. Yo siempre lo he visto así, como un Dios cercano, un Dios que quiere estar en comunión con los suyos, con su pueblo, el pueblo que ha elegido. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿se acuerdan? Entonces, Él está ahí en medio, ¿no? Y les dice, habla con los hijos de Israel, dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Adonai, pueden traer su ofrenda de un animal del rebaño o de la manada, ¿no? Pero no es un animal salvaje, ¿eh? Cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Adonai, dice, ¿no? En el pacto que Hashem ratifica con Israel en el monte Sinaí, había 3 facetas en el pacto ritual, o en el pacto que incluía aquí. La ley de Israel, que debía desobedecerse, ¿no? El sacrificio para proveer expiación por el quebrantamiento de la ley y la elección de bendición o de maldición. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Fíjate, de bendición, ya que cumpliría la voluntad de Hashem, ¿no? Al cumplir la voluntad de Hashem, Él te injerta en Él. Tú eliges la bendición porque eliges estar injertado en Él, ¿no? Inclusive aplicable esto a cualquiera, ¿eh? Llámese sea judío, llámese sea gentil, llámese que era pecador, que era idólatra. Si él en ese momento decide empezar a caminar conforme a la Torá,
Es injertado, bendición. Ese es el significado de la palabra bendición. Injertado en Dios, ¿no? Entonces, por eso dice la elección de bendición o maldición. ¿Por qué? La maldición, la no observancia de la Torah, te desinjerta, te separa. ¿Sabes lo que es que se disloque un cuerpo, un brazo, por ejemplo, una pierna? Se disloca, se separa. Ya no tiene, es más, cuando se disloca, pierdes movilidad, está su bracito ahí dislocado, ¿no? Ya no puede seguir, no puede levantar el brazo, no puede tener fuerza porque está dislocado. Bueno, pues así que se haría dislocada su presencia del Señor de su cuerpo. ¿Al momento de qué? De que eliges ¿qué? La maldición. ¿Qué significaría maldición? Si bendición significa estar injertado en Hashem, la maldición sería ¿qué? Estar desinjertado, dislocado, ¿no? Fuera. El sistema sacrificial, levítico proveía al pueblo de Hashem la posibilidad de expiar su pecado de forma temporal, ya que ese sacrificio no era perfecto. Y no era perfecto porque era un animal el que estaba muriendo, ¿no? Pero había un sacrificio que sí iba a venir, ¿no? Un sacrificio que estaba por venir. Un sacrificio que sí iba a ser perfecto. Colosenses 2.17, no vayas ahí, yo lo voy a leer rapidísimo. Dice, Colosenses 2.17 dice, estas cosas son solo una representación de las cosas que vendrán. Pero la realidad pertenece ¿a quién? A Mashiach, a Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo esto son sombras de cosas por venir, dice la Reina Valera. ¿No? Reina Valeria, como decimos, sí. ¿No? Son sombras de cosas por venir. Pero la realidad, la verdadera salvación y la redención viene a través de ¿quién? De Mashiach. Hashem proveyó de un sistema sacrificial con el cual el pueblo pudiera estar delante de Dios sin recibir ¿qué? La retribución de sus faltas y pecados. Era un pago temporal, ¿no? Un sistema sacrificial a causa del pecado del hombre, ¿no? Fíjate, nuestra hermana Luz, que está en Tucson, ayer me mandaba un mensajito y me comentaba que alguien le había dicho que por qué Hashem había hecho al hombre o había creado seres para después someterlos a pruebas y castigos como este, ¿no? O sea, yo creo que pensando en lo que estamos viviendo, inclusive pensando en todo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Y me decía ella, y la verdad es que no supe qué decirle en ese momento, ¿no? Entonces, la realidad es, fíjate, ¿no? Pensando en esta terrible prueba que estamos viviendo la humanidad entera, supongo que fue que le dijo esta chica eso, ¿no? Yo le contesté que Hashem no crea seres caídos, ¿no? Ni corruptos. Ha sido el hombre a quien causa de su desobediencia perdió su posición y adquirió una condición rota, corrupta, ¿no? Inoperante, dislocada. Adán, al ser expulsado junto con Eva del Gran Edén, perdieron la posibilidad de ¿qué? De la eternidad. El pecado entró, y con el pecado entró ¿qué? La muerte. Ellos dejaron de ser eternos. Claro, todavía les tocó vivir 900 y tantos años a Adán, ¿no? Y de ahí, si te das cuenta, empezaron a bajar. Conforme venían las generaciones pasando y ya no habían tenido de eso que ellos tenían en el Gran Edén, fue bajando, ¿no? Pero se volvió corrupto su condición de pecado, ¿no? De igual forma, Hashem llamó a todos los israelitas a las faldas del Sinaí, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho esto ya antes en otros estudios, ¿no? Él los llama buscando que todos y cada uno de ellos sean sacerdotes para él, ¿no? ¿Te imaginas? Todo Israel teniendo la misma relación que tenía Moshe con Dios, con Adonai. Todos escuchando a Adonai igual. Todos obedeciendo, todos glorificando a Dios. Todo el pueblo de Israel, imagínate, siendo como Moshe. O sea, eso hubiera sido un pueblo distinguidísimo de entre todos los pueblos. O sea, no habría habido referencia alguna. Todo el mundo diría, el pueblo que habla con Dios. ¿No? No sucede así. No, así era de cercano, fíjate, así era de cercano Enoc, ¿se acuerdan? Caminaba con el Señor.
con Noé. Noé escuchaba al Señor, ¿no? Abraham, la promesa se la dio audible el Señor, ¿no? ¿No? Pero pudo más que la carne y la desobediencia, again and again, como dicen, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? El becerro de oro hizo ¿qué? Evidencia de la incapacidad del hombre para combatir contra su propia carne. Hizo evidencia de que ¿qué? De que no puede contra su propia carne. Y pierde el sacerdocio que Hashem había preparado para ellos. ¿Recuerdan? En la última de Shemot leíamos, ¿no? Que aunque era la última de Shemot, se traspolaba al tiempo antes del becerro de oro. Porque en el becerro de oro ellos perdieron. Ahí en el becerro de oro que hasta leímos el versículo, decía a los levitas, que decía que los levitas a partir de ese momento, ellos serían el grupo que se encargaría de eso, de ser el sacerdocio delante de Dios, ¿no? Fíjate, Éxodo 19, 4 al 8, lo leo yo, dice: ustedes han visto lo que les hice a los egipcios, a los misraitas, cómo los cargué a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, dice, pero serán un especial tesoro. ¿Te imaginas? Este era el plan original. Todos siendo sacerdotes para él, ¿no? Un reino de sacerdotes, una nación santa, ¿no? Pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel, le dice, ¿no? Moshe vino y convocó a los ancianos del pueblo y les puso delante todo lo que le había ordenado Adonai. Todo el pueblo contestó a una y dijo: todo lo que Adonai ha hablado lo haremos. Sí, esto se me figura como cuando estabas en la primaria y te decían: buenos días, señor profesor, ¿no? Hablabas por hablar, decías por decir, porque fíjate, todo el pueblo contestó y dijo: todo lo que Adonai ha hablado lo haremos. Y Moshe les llevó a Adonai las palabras del pueblo. Acto seguido, el becerro de oro. O sea, ¿de qué hablamos? Realmente estamos hablando de que el pueblo iba a obedecer todo lo que había dicho el Señor. Lo dijeron, por decirlo, ¿no? Sin entendimiento. Deberían tenerlo. Después de haber visto cómo se abre el Mar Rojo delante de ellos, ¿no? La institución de los sacrificios como medio para ser temporalmente redimido delante de Adonai no inicia en Levítico. Es algo que yo siempre he pensado y estoy casi seguro que así es, o no casi seguro, sino que se puede ver que no empezó en Levítico, ¿no? Por la descripción de cómo hacer, pero la descripción de cómo hacerlo, acorde a la voluntad de Dios, sí es dada en Levítico, ¿no? Adán ya conocía lo que era un sacrificio, y de primera mano, ¿no? Bereshit 3:21, Génesis 3:21, no vayan, yo lo leo. Adonai Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa y los vistió. ¿Por qué los vistió? Porque se vieron desnudos. ¿En realidad los vistió? Pues en realidad lo que estaba haciendo era que cubría la falta. Estaba cubriendo el pecado de ellos. ¿Con qué? Con el sacrificio de un animal, de un ser, ¿no? Es la tipificación misma, ¿no? Este sería el primer sacrificio de la historia que tipifica al último, al perfecto, al más grande sacrificio de la redención de la humanidad, ¿no? Que estaría cubriendo a Adán y Eva, ¿no? De su pecado con la muerte de un animal. Ahora, yo quiero que vislumbres esto, y yo soy como muy de ver cosas en mi cabeza, ¿no? Igual y por eso soy bien atacado, como dice David, ¿no? Pero fíjate, Adán y Eva debieron aterrarse. ¿Te imaginas que nunca había nadie muerto? Nunca había nadie muerto. No había un solo muerto. Ni siquiera sabían la posibilidad de morir. Y en su cara y en frente de ellos ven morir un inocente. Ayer que estaba preparando el estudio, hasta se me hizo un nudo en la garganta, ¿sabes? Vieron morir un inocente. ¿Te imaginas lo que sería? Está muriendo por causa suya. Adán y Eva debieron haberse quedado como piedra, ¿no?
acabamos de matar. Porque literalmente nuestro pecado lo ha matado, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Así es. A causa de su desobediencia. O sea, ni siquiera es decir, bueno, es inevitable comer. No, porque eres un desobediente, tiene que morir ese animal, ¿no? O ese ser. Romanos 5, 17 al 19. Me encanta cuando la gente dice, es que ustedes solo leen en el Antiguo Testamento, en sus servicios, ¿no? Y nos la pasamos hablando solo del Antiguo Testamento en todos nuestros servicios. Esto es muy interesante y muy bueno, ¿no? Romanos 5, 17 y 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida los que recibieron la abundante gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre. ¿Quién? Yehoshua HaMashiach, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Por eso esa tipificación de ese sacrificio representa a Mashiach, justificando a la humanidad entera a través de Adán y Eva, ¿no? Porque así como por la desobediencia, dice el 19, de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, como lo hizo nuestro querido llamado Adán, ¿no? Así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Amén. La obediencia de Mashiach. Mashiach se hizo ¿qué? Siervo. Y se humilló hasta lo sumo para poder tener redención. Increíble, ¿no? Dice, como todos y cada uno de los derramamientos de sangre que veremos a lo largo de toda la Biblia para remisión de pecados, todos y cada uno de ellos son claras tipificaciones del sacrificio y de Josué en la cruz. Tipificación se refiere a que son tipos de, ¿no? O sea, estarías viendo la representación de Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? Llevó un sacrificio. Por eso te digo que ellos ya conocían lo que eran estos sacrificios. Solo la legislación es lo que se les estaba dando, ¿no? Por eso fue rechazado el ¿cómo se llama? El corbanot de Abel. Abel sabía lo que debía hacer. ¿Y qué llevó? ¿No? Perdón, de Caín. ¿Qué llevó Caín? Él era labrador y llevó del fruto, ¿no? Pero en realidad no era eso lo que tenía que llevar como un corbanot. El corbanot era como el de Abel, era un animal, el mejor, el sin mancha, ¿no? Esto es en Bereshit, en Génesis 4, 3 y 4. Noé, ¿no? En Génesis 8, 20, 21. Es decir, lo vamos a leer. Fíjate lo que dice, ¿no? Noé edificó un altar a Adonai. Esto fue en cuanto bajó, En cuanto se bajó del arca, lo primero que hizo es, no se bajó y le dio un beso al piso como quien se baja de un avión, ¿no? No, y tiene miedo a las alturas. No, él lo primero que hizo es, edificó el altar un altar a Adonai. Entonces tomó de todo animal limpio y de toda criatura que vuela limpia y ofreció ofrendas quemadas en el altar. ¿Quién le dijo que hiciera esto? ¿Por qué lo hizo? Él conocía los sacrificios. Adonai, dice, olió el aroma dulce y Adonai consideró y dijo, yo nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres, puesto que las imaginaciones del corazón de las personas son torcidas desde la juventud y ya no destruiré jamás toda criatura viviente como ha hecho. Y es cuando se representa el arco iris, ¿no? El arco en las nubes. Por eso me encanta que ahora que ando en la calle trabajando y veo afuera de las casas que dicen los arcoíris, que dicen todo saldrá bien, ¿no? Es una promesa. Y me encanta verlo porque están ahí, son dibujos de niños que ponen todo saldrá bien, quédate en casa, ¿no? La realidad es que los que tenemos que salir lo hacemos por cuestiones de trabajo y porque es necesario, pero si no, quédate en casa, ¿no? Literal. Pero ahí está, ¿no? Noé conocía perfectamente estas leyes sacrificiales. Ya las conocía, ¿no? La idea de sacrificio hacia los dioses, fíjate,
¿De dónde viene de las culturas? Porque no solamente el pueblo de Israel tenía esta costumbre de hacer un sacrificio, ¿no? O tenía el entendimiento. Otras naciones y culturas practicaban el sacrificio. Ahora, todas las culturas, todas las naciones del mundo, ¿de dónde vienen? Pues de Hashem, de Jafet, de ¿cómo se llama? De los hijos de Noah, ¿no? Sem, Jafet, Cam. De estos tres provienen todas las culturas, todas las naciones del mundo. Todas, ¿no? Decían que Jafet era toda Asia, ¿no? Que todo lo de Shem se había quedado en todo lo que era el Medio Oriente, ¿no? Y todo lo que era Cam había caminado hacia el África, ¿no? Todas ellos traían ya entendimiento y conocimiento que se había sido adquirido y pasado por generaciones y generaciones, ¿no? Fíjate nada más lo que les pongo aquí. A menudo involucraban muchas de estas culturas, y lo vemos, locamente, sacrificios humanos, ¿no? La universalidad del sacrificio es evidencia de que el concepto era conocido al hombre antes del diluvio, ¿no? Antes del diluvio. Entonces, ¿por qué digo que de Jafet, de Cam y de Shem? Bueno, porque son los hijos de Noé. Y Noé había adquirido ¿de quién? De todos los anteriores, desde Matusalén, desde Enoch, desde el propio Adán, el conocimiento de lo que era un corbanot, de lo que era un sacrificio. Fíjate, muchas culturas practicaban sacrificios ceremoniales a dioses paganos, dioses con D minúscula, ¿no? Pero en todos los casos no era un tema de redención. Eso es lo que hace distinto el sacrificio que Hashem pedía, ¿no? Delante de Dios, o sea, no era un tema de redención delante de un Dios cercano y amoroso, era más bien aplacar la ira destructora de los dioses, ¿no? Eso es que así era en el pasado, ¿no? Ya que el sacrificio era conocido por parte de Israel, estas instrucciones hacia los sacerdotes no eran particularmente nuevas. Era la manera correcta conforme a las instrucciones de Dios lo que se buscaba hiciera el pueblo de Israel, ¿no? ¿Recuerdan cuánto tiempo estuvieron en Egipto? Se había perdido la realidad de lo que las ordenanzas del Señor. Tenía que ser legislado el pueblo de Dios. Y la única forma en la que podía ser legislado era con una constitución que tuviera leyes. Ya lo hemos dicho antes aquí, ¿no? De ganado vacuno o ovejuno, dice el versículo, ¿no? Y esto significaba que el israelita no podía ir al campo y traer un animal que se encontrara. No, tenía que solamente ser ¿qué? Un animal de su propiedad, ¿no? Y tenía que ser ¿qué? Perfecto. El procedimiento para los holocaustos, le pongo yo como un título aquí a seguir, ¿no? Levítico, vamos a seguir en el verso 3 de nuestra parashá en cuestión, ¿no? Si su ofrenda es ofrenda quemada de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptada por Adonai, ¿no? Solo aquellos animales que fuesen valiosos y estimados por el propietario podían ser ofrecidos en sacrificio. Tenían que ser sin defecto, no podían traerse al que estaba enfermo, feo. Ahora, yo quiero que pienses en esto. ¿Qué tan costoso era para una familia promedio llevar un becerro? Llevar una res, por decirlo así, ¿no? O un macho cabrío. La familia, no creas que en ese entonces se tenían por litros y kilos de cosas, o sea, representaba realmente algo fuerte. Y aparte que te dijeran el mejor de tus animales. Tú ves que este es el que produce leche, la paga del pecado. ¿Te das cuenta cómo el pecado, porque estos corbanos se hacían por el pecado, ¿no? Era caro, ¿no? Fíjate, ¿no? El precio les pongo aquí, ¿no? Cuando se vendían en el templo, porque después ya era que el templo como ya
vino toda esta parte ceremonial de los sacrificios y todo esto, y el templo tomó el control, y ya en los últimos tiempos de cuando Yehoshua, en los últimos tiempos del segundo templo, ya no era un sacerdocio genuino el que estaba ahí, ¿no? ¿Qué hicieron? Hicieron el negocio del año, ¿no? Ellos certificaban que los animales estuvieran aptos para el sacrificio. ¿Sabes cuánto costaban esos animales? Era carísimo. Pero les voy a decir algo. Ningún precio fue tan alto como el precio que pagó Yehoshua. Ninguno. ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien de tiempo. Todavía tenemos un tiempo. Vamos todavía. Vamos por ahí. ¿No? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo especifica exactamente qué tipo de animal era? Porque dice ganado vacuno. Claro, ¿no? O era un vacuno o era un ¿qué? Sí, un ovino, que es una oveja, ¿no? Que al final tenía que ser animales de corral, animales que fueran tuyos. No que fueras al campo y agarrar lo primero que te encontraras. No. Fuese una ofrenda para el perdón de pecados o de paz, debía ser propiedad de quien lo llevara y ser un animal sin defecto y sin mancha ante el sacerdote, ¿no? 4. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada. Vamos a ver solamente el primero de los, porque todos los demás son iguales, ¿ok? O casi todos son iguales. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y será aceptada en el nombre de él para hacer expiación suya, ¿no? El proceso con el cual la persona podía ser expiada, o sea, no expiada, expiada, que se entienda la palabra expiar como pagar las culpas mediante un sacrificio o una penitencia, ¿ok? La parte del diccionario, cuando lo buscas religiosamente, estaría diciendo purificar una cosa profanada, ¿ok? Tú fuiste profanado a través del pecado y tienes que alcanzar purificación. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la expiación. Eso significa expiar, ¿no? Al poner a la persona su mano sobre la cabeza del animal, ¿qué hacía? Transfería su culpa, ¿no? Y la consecuencia de su culpa, ¿no? ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? O sea, el incumplimiento, ¿no?, de la ley te llevaba al pecado. La transgresión de la ley es el pecado. Así lo describe Juan, ¿no? La transgresión de la ley, de la Torá, eso es pecado. Pues cuando tú transgredías la Torá, ¿qué pasaba? Que la paga del pecado es muerte. Pero el don de Elohim, el don de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Yehoshua, en Mashiach. ¿Nuestro qué? Nuestro Señor, ¿no? Hebreos 9 dice, Hebreos 9:22 dice, de hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. Todo. En verdad dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque por eso, mira, es que, ¿y por qué cito este versículo? Porque mucha gente dice, pero si Dios, ¿por qué se hizo hombre? ¿Por qué tenía que morir? ¿Que no podía hacer nada más? ¿Y ya? ¿Que todo cambiara? No podía haber hecho así como el Todopoderoso, ya cambio la mente de la gente, hago todo. No, porque él mismo tenía que cumplir con las leyes que él mismo había puesto, ¿no? ¿Cómo podía ser un Melech Tzaddik? ¿Cómo puede ser un rey de justicia si él mismo se saltaba sus propias leyes y su justicia? La justicia es imparcial. Siempre hemos dicho esta parte aquí, ¿no? En todos los países, al menos en México, la representación de la justicia es una mujer que tiene vendados los ojos y que tiene una espada en una mano y en otra tiene una balanza, ¿no? Porque la ley es imparcial, porque sopesa las cosas, es imparcial porque no tiene preferencias, es ciega, por eso dice que la ley es ciega, ¿no? Y en la espada porque hace justicia. ¿Cómo quedaría el Señor haciendo algo que no entrara en su propia forma y en sus propias leyes? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Vale, como le quieras hacer, ¿no? Entonces, él mismo tenía que morir y derramar toda su sangre. Fíjate, el sacrificio del novillo delante de Adonai y los hijos de Aarón
los Coamín, los sacerdotes, presentarán la sangre. Ellos salpicarán la sangre contra todos los lados del altar, el cual estará a la entrada del tabernáculo del testimonio. Ellos salpicaban toda, con la sangre del animal salpicaban, hacían un salpicadero ahí, ¿no? Despellejará la ofrenda quemada y la cortará en pedazos. Los hijos de Aarón, el Cohen, el sacerdote, pondrán fuego en el altar y arreglarán la leña sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los Coamín, los sacerdotes, arreglarán en los pedazos la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavarán con agua las entrañas y partes bajas de las piernas. Y el Cohen causará que todo ello suba en humo sobre el altar como ofrenda quemada, es ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante aroma. ¿No? ¿Qué significaba que fuera un novillo? Un cordero de no más de un año. Puro, inocente. ¿No? El sacerdote presentaba la sangre y salpicaba. ¿No? No sé si ustedes lo sepan, y el año pasado lo presentábamos como una representación, hay una imagen que había, una película, pero Yehoshua fue molido a golpes, a través de 53 latigazos. Latigazos romanos, ¿no? Que tenían en la punta pedazos de metal y de hueso, ¿no? Como uñas. ¿Sabes cuál era la función de esos? Despellejar. Descarnar. Y cuando se incrustaba, despellejaba, ¿sabes? Al final, el patio del atrio, ¿cómo crees que quedó después de esos 53 golpes de látigo? O sea, pues tendrías que sumar o multiplicar, 53 por 3. Porque fueron 3 puntas las que tenían normalmente estos látigos. ¿Y si fue más de uno que estaba golpeando? ¿Sabes? Quedó la piel y la carne de Yehoshua destruida. O sea, quedó despellejado, tal y como dice que los sacerdotes lo hacían. Salpicaron la sangre, sí, la sangre de Yehoshua en todo el atrio donde fue castigado quedó salpicado por todos lados. ¿No? Dice, los hijos de Aarón preparaban la leña, la madera para el sacrificio. Y Yehoshua llevó a cuestas, llevó a cuestas el madero, ¿no? Sí me pega, perdón. Y se lavaron con agua las entrañas, ¿no? Dice, sangre y agua salió del costado de Yehoshua. Qué chistoso, ¿no? Dice, lavará las piernas y las partes inferiores. ¿Sabes? Cuando estaba en la cruz y salió el agua, salía hacia abajo, ¿sabes? Y dice que era para lavar las entrañas, ¿no? Y cuando el soldado, para ratificar si estaba muerto o no, picó, dice que solo salió del costado sangre y agua, ¿no? Uf, qué fuerte, ¿no? Y les pongo aquí, recuerda, Él es el Cordero, Él es el sacerdote, Él es el templo y Él es el sacrificio. Un sacrificio perfecto, aroma fragante para comer, ¿no? Vamos a dejarle ahí. Todavía faltan algunos versículos, pero bueno, vamos a leerlos, porque vamos a acabar, ¿no? Hebreos 9, del 1 al 15. Lo leo yo para irnos rápido. Dice así, ahora bien, la primera alianza, Hebreos 9, del 1 al 15, ¿ok? ¿Estamos ahí? Ahora bien, la primera alianza tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. La morada estaba dispuesta así. En la primera parte, que se llamaba el santo o el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la presencia. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos esto en Shemot, ¿no? Tras el segundo velo estaba la parte de la morada que se llamaba el Santísimo, ¿no? El lugar Kadosh y el lugar Kadoshim, que le llamaban el Santo Santorum, el lugar santísimo, ¿no?
Ahí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza, eternamente cubierta de oro, y en ella estaba en una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverenciaba a las tablas de la alianza. Sobre ella, los querubines de la gloria cubrían el lugar de la expiación. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle, dice el autor del libro ¿cómo se llama? De Hebreos, ¿no? Dice, de estas cosas no vamos a hablar en detalle. Estas cosas se dispusieron así en la primera parte de la morada, y siempre los sacerdotes, entran siempre los sacerdotes para realizar los servicios de culto. Pero en la segunda, una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo, y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Con esto, el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras que está en pie la primera parte de la morada. Esto es figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Estas son ordenanzas carnales que consisten solo de comidas y bebidas y de diversos lavamientos impuestos hasta el tiempo de la renovación. Pero, estando ya presente Mashiach, y esta es la parte que tenemos que considerar y abrir nuestros ojos y nuestros oídos, el sumo sacerdote de los bienes que han de venir, ¿no? Los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, logrando así, ¿no?, eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Él fue el corbano, él fue el sacrificio. Porque la sangre de cabras y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndole una purificación externa. ¿Cuánto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a un Dios vivo, a un Elohim vivo, a un Dios vivo? Por eso, Él es el mediador de la nueva alianza. Amén. Para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo la primera alianza, ¿no?, cometidas bajo la primera alianza. Amén. Por eso el velo se desgarró. ¿Se acuerdan que hablábamos, no? El otro día se desgarró el velo. ¿Sabes de qué grueso era la tela de ese velo? Estaba diseñada para no desgarrarse. Y se desgarró para que tuviéramos libertad, libre acceso. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 11 dice: porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yahushua HaMashiach, el Cristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él, ¿no? Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros así, ¿como qué? Como lo están haciendo. Tengamos la certeza de que nuestro gran sumo sacerdote ya ha cumplido con toda la Torah referente a los corbanos. Eso sí lo ha cumplido ya, ¿no? A los sacrificios, siendo Él mismo el sacrificio perfecto. Filipenses 3, 20 al 21, ya es casi para terminar, ¿no? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Yahushua HaMashiach, Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por ejercicio del poder que tiene para sujetar todas las cosas. ¿A quién? A sí mismo. Amén. Nuestra esperanza está en Él, solo en Él. Romanos 13, 10 al 14. Ahora sí ya, David estará mirándome con cuántos fines vas a aventarte más. Romanos 13.
Romanos 13, 10 al 14 dice, el amor no hace daño a nadie. Esto me encanta, de verdad. De modo que el amor es el cumplimiento de la ley. O sea, tú no puedes decir amar si no cumples con los mandamientos del Señor. Porque en cuanto tú no empiezas a dejar de cumplir los mandamientos, empiezas a transgredir al de enfrente. Empiezas a llenarte de soberbia y de orgullo y a mirar solo por ti y solo por tu bien, y entonces haces un montón de barbaridades. Por eso dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Hagan todo esto, dice el 11, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, de este aletargamiento de la carne en el que viven muchos, ¿no? Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Claro que está más cerca. La noche ha avanzado. Está avanzada la noche, ¿no? Y se acerca el día. Bien. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos ¿de qué? De las armas de la luz. Vivamos con honestidad como a la luz del día y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas, ni en envidias. Más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos ¿de qué? Los deseos de la carne. Amén. Pues, shalom, mis hermanos. Estemos en la conciencia de que nuestro Señor viene pronto. Nuestro Señor viene pronto y podemos afligirnos un poco por lo que pasa en el mundo. En el mundo tendrán aflicción, dice el Señor, pero confiar, porque Él ha vencido, ¿no? Como dice mi esposita, mira qué bueno que me recuerda, por eso es la ayuda idónea, ¿no? Porque me recuerda siempre cosas, ¿no? Quiero saludar a todos los hermanos, que queremos ser, bueno, siempre lo hemos sido, y somos una iglesia cercana, una iglesia calurosa, y una iglesia que se ama unos con otros, ¿no? Eso lo vemos cada Shabbat aquí, cuando compartimos, cuando estamos juntos, es increíble, pero a veces es complicado poder tener ese mismo calor tan lejos, pero por eso no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a todos, saludar a mi sobrino, saludar a los Andros que están allá en Colombia, saludar a Luz que está en Tucson, a la familia que está en México, en Perú, donde quiera que se encuentren, a la familia que está en Israel, si es que en algún momento nos ven también ellos, bueno, pues ahí, cada uno de ellos, ¿no? Que la esperanza y el shalom de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Shalom, shalom.